Muy buenos días, amigos. Hoy día vamos a tratar este tema de un río de lágrimas. Y uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué este título? Bueno, en muchos de mis estudios sobre la Virgen María, encontré en una de sus advocaciones que existe la Virgen de las Lágrimas. Esta es una advocación mariana que nació justamente un 29 de agosto del 53 en Siracusa, Italia. Eran dos esposos muy pobres, Antonia Giusto y Angelo Lanusso, que en su regalo de boda recibieron un cuadro de yeso con la imagen del corazón inmaculado de María. Y esta imagen durante 3 días lloró lágrimas humanas. En esa época Antonia estaba muy delicada de salud y después de este hecho prodigioso, ella se recuperó de una severa toxemia. La Virgen de Lágrimas llora abundantemente por todos los pecados que se cometen en el mundo. En el Gólgota, durante la pasión de su Hijo, ella derramó lágrimas de dolor por Jesús y de tristeza por el pecado del mundo. Y todavía llora por las nuevas llagas en el cuerpo místico de Jesús, por los que se han alejado de Dios y de su iglesia, por los que rechazan el amor de Dios, por las familias separadas o que tienen dificultades, por una juventud amenazada por la civilización del consumo y a menudo muy desorientada. También llora por la violencia que provoca tanto derramamiento de sangre y por las incomprensiones y los odios que abren abismos profundos entre los hombres y los pueblos. Tantas guerras sin sentido en estos momentos. Vemos gente desplazada de hermanos latinoamericanos que tienen que regresar del Líbano porque corren peligro sus vidas. Al lado de cada cruz siempre está la Madre de Jesús con su manto. Ella enjuga nuestras lágrimas. Con su mano nos ayuda a levantarnos y nos acompaña en el camino de la esperanza. Santa Catalina de Siena, en su famosa obra del diálogo, enuncia las diferentes clases de lágrimas, su valor y su fruto. Existen lágrimas malas que engendran muerte. Son las que proceden del pecado y llevan al pecado. Son lágrimas de odio, de envidia o desesperación que proceden de un corazón desordenado y apartado de Dios. Lo podemos ver muchas veces, ¿no? En personas que a veces por envidia hasta lloran. Se sienten impotentes que otras personas pueden surgir y avanzar y ellos se quedan relegados. Envidia existe en todos lados, en los grupos,
e instituciones civiles, hasta en las religiosas. En los entierros vemos cómo gente se desespera cuando muere un familiar y se desatan en llantos y hacen escándalo y hacen manifestación de un dolor, ¿no? Gritan. Esos son lágrimas malas. Por el contrario, uno debería estar contento, sereno, de que esa alma que ha partido ya está en un mejor lugar, ya está gozando de la presencia de Dios y debemos tener esa conformidad. Y también están las lágrimas de temor por los propios pecados. Son las de los que se levantan del pecado por temor al castigo. El temor los hace llorar. Su motivación no es perfecta, pues no hay necesariamente arrepentimiento. Esto lo visualizamos, por ejemplo, cuando capturan a un delincuente. Para cometer su fechoría son terribles, pero cuando la policía los captura, se hacen a las víctimas y empiezan a llorar. Esas lágrimas, más que sinceras, son lágrimas de temor de lo que les espera. Hay lágrimas de los que, lejos del pecado, empiezan a querer servir a Dios, pero privados de los consuelos visibles, lloran por verse con tanta incapacidad y tribulaciones. También existen las lágrimas de los que aman con perfección a Dios y al prójimo, doliéndose de las ofensas que le hacen a Dios y compadeciéndose del daño del prójimo, en completo olvido de sí mismos. Son lágrimas santas, se puede decir. Por último, encontramos las lágrimas de dulzura. Son derramadas con gran suavidad por la unión íntima del alma con Dios. Son lágrimas de puro amor que derraman los santos en las más altas cumbres de la perfección cristiana. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿Lloró nuestra querida María Santísima? Claro, y muchas veces eran lágrimas puras, de dulzura. La Virgen María sufrió muchas penas y dolores desde que Jesús era pequeñito, desde que lo tenía en sus brazos. Simeón le anunció una espada traspasaría su corazón. Lucas 2:35. Mire esa profecía. Después, cuando ella perdió a su hijo a los 12 años, qué dolor para esa madre no ver a su hijo 3 días seguidos. Qué dolor, cuánto llanto en él, en su papá José. En otro momento, también ella derrama lágrimas cuando se encuentra con Jesús camino del Calvario. ¿Cuántas veces Jesús, llevando esa cruz pesada de ignominia, cae tendido al piso por el peso y el dolor de los castigos, de los látigos,
de la corona de espinas. ¿Cómo se sentiría María? La muerte de Cristo en la cruz es otro momento muy doloroso. Que te crucifiquen a tu Hijo delante de tus ojos. ¡Qué dolor tan inmenso! Sin embargo, ella no perdía la serenidad. Y por último, cuando bajan ese cadáver de su hijo y la colocan en sus brazos, tener en su regazo ese cuerpo muerto de su hijo. ¡Qué inmenso dolor! Y en otro momento, cuando sepultan a Jesús. La vida de María ha sido de muchos dolores, pero no por su culpa de ella. Era el dolor de la humanidad, de gente que vivía perdido en el mundo, abundando en pecados que ofenden a Dios. Una característica del amor de María es que es un amor fiel y dispuesto a llegar hasta el más grande dolor por ese amor. Es el amor que permanece fiel en la tribulación, en el desamparo, en la ausencia, en el sufrimiento. Se muestra como amor auténtico y real. Se depura y purifica como el oro en el crisol. Se aumenta y agiganta, se consolida y fortalece. Yo, por ejemplo, veo ese ejemplo de María en nuestras madres actuales, ¿no? Que tienen niños con capacidades diferentes. Qué inmenso dolor para esa madre criar a ese hijo las 24 horas del día, que a pesar de que avance en edad y en tamaño, todavía muchas veces se comporta como un bebé. Qué inmenso dolor, entrega y sacrificio de esas madres, que en sus brazos tienen ángeles, son ángeles del cielo, porque ellos son puros, son inocentes, son alegres y son felices. La Santísima Virgen lloró y llora mucho. Lo hizo en su vida terrena y continúa llorando por nosotros y por las ofensas que hacemos en contra de su Hijo Jesús. Ella lloró en Fátima, en Lourdes, en Siracusa, en muchas imágenes de la rosa mística. Han manifestado lacrimaciones de agua y de sangre. Acá tenemos a nuestra rosa mística. Si ustedes visualizan en el pecho, tiene 3 rosas. La primera, de color blanco, es el espíritu de oración por todos los sacerdotes y religiosas que han traicionado su vocación. La segunda rosa roja es por todas las almas consagradas que viven en pecado mortal. Y la última, la dorada, es por reparación de esos sacerdotes y religiosas que han traicionado su vocación y que han perdido la fe y que se han vuelto
enemigos de la iglesia. Y también sirve esta rosa dorada por la santificación de los sacerdotes. Una madre llora cuando ve amenazado a sus hijos, cuando ve el peligro. Ella tiene temor de lo que les espera. Y si no, podemos ver, ¿no?, un ejemplo real, el caso de Santa Mónica, que al ver amenazado a su hijo Agustín por el mal espiritual, que llevó una vida desordenada en su juventud, Santa Mónica se dedicaba horas de horas a oración, a llanto, oraciones con llanto por su hijo que se perdía. Después de muchos años de estas tribulaciones, Santa Mónica logró que su hijo, Agustín, recapacitara y dejara esa vida de perdición. Con sus oraciones y sus llantos, hizo que ese hijo se hiciera sacerdote y posteriormente obispo y después doctor de la iglesia. Mira qué inmensos frutos logró esas oraciones y llantos de esa madre. Incluso propició de que su esposo, que no era muy creyente, que era muy violento, que le maltrataba, que le era infiel, logró que su esposo también se convierta. Al final de sus días, su esposo logró la conversión. Y cuando murieron su esposo, ya consagrado su hijo sacerdote, Mónica decía, ya mi existencia no tiene sentido, ya me puedo morir feliz, porque he logrado lo que quería. ¿Quiénes son los que derraman lágrimas bienaventuradas? Son este tipo de personas que tienen una causa muy alta, los que lloran las propias caídas o los pecados del mundo, los que aceptan las penas que se suceden en nuestra humanidad, lo aceptan con paz, como medios de purificación de sus pecados. Los que se imponen penitencias para formar su alma en el dolor. También los que sufren persecución y dolores por causa del reino de Dios y de su extensión. Los que pasan sequedades, tribulaciones con paz. Esto le pasó a Santa Teresa de Calcuta. Años que vivió de sequedad, de que no sentía ser escuchada o amada por Dios, a pesar de hacer tanta obra por los pobres más pobres del mundo. Pero ella vivió estos años de sequedad, pero lo hizo con esa paz, esa serenidad de aceptar esos momentos de silencio de Dios. Están también los que gimen por el amor de Dios
y del cielo. Por eso, hermanos, es muy importante que valoremos estas lágrimas de nuestra querida Virgen María, lágrimas por la humanidad, que no hace caso del llamado de conversión, que prefieren llevar una vida desenfrenada, mundana, sin encontrar un sentido a su existencia. Recemos, hermanos, junto con la Virgen, y hagamos que ella deje de llorar por un tiempito. Dediquemos nuestras oraciones, nuestro Santo Rosario cada día, por la conversión de todos nuestros hermanos, por las ingratitudes, por los vituperios, por los pecados múltiples que se dan en el mundo. Es tiempo de oración y conversión. Hasta aquí, hermanos, este tema, que espero que reflexionen y les pueda servir de utilidad. No olvidar suscribirse a mi canal para que puedan seguir recibiendo las notificaciones de mis próximos videos. Que Dios y la Virgen los bendiga abundantemente. Muchas gracias.